Soy María Cristina Brusoni, fui profesora de educación física de la Escuela 33, justo José de Urquiza, a mediados del año 1985. Fui a concurso a Uruguay y mi idea era quedarme en Villamantero, donde estaba trabajando como suplente. Y bueno, cuando llegó el momento del concurso, mis compañeros me gritaban porque había otros chicos que eran de Gualeguay, de donde yo nací. Entonces me gritaban que tenía que tomar la escuela 33 justo desde Urquiza, y bueno, ahí fue en ese momento que me decidí y tomé la escuela 33. Y a partir de ese momento, durante 22 años, trabajé ahí. Las maestras que me recibieron, en ese momento la directora era la señora de Londra, eh, y mis compañeras estaban eh, Nena Quintana, que es la que recuerdo porque fue la que me protegió, la que me acobijó en sus brazos, la que me llevaba para todos lados, la que era, era como mi mamá acá en Basavilbaso, porque yo era muy nueva y por supuesto tenía un montón de, ¿cómo es? De miedos y cosas que suceden cuando uno inicia en una escuela. Y bueno, y recuerdos de esas maestras, los primeros días sí fueron un poco así de nervios, pero después todas fueron muy buenas conmigo y me sentí realmente como que fuera de Basavilbaso, tal es así que quedé a vivir en Basavilbaso, formé mi familia en Basavilbaso, mis hijos concurrieron a esta escuela, todos, desde jardín hasta que terminaron los sexto año, primero séptimo año y después sexto. Y así fueron mis primeros años con las primeras promociones, que no tengo muchas así, no recuerdo un montón de anécdotas y no recuerdo todas pero fueron muchas promociones las que pasaron. Hasta que me, me gané el concurso en el Colegio Nacional y me fui de ahí. Toda la vida vivimos a una cuadra y bueno, por eso es como la Escuela 33 es parte de mi familia, porque yo trabajaba ahí, tuve mi primer hijo y fue a esa escuela, el jardín de infante, y después siguió la escuela primaria. Después, cuando yo tengo 4 hijos, los 4 concurrieron a esa escuela. O sea que mi historia familiar tiene mucho que ver con la escuela. Es como, a pesar de que no se dice mi escuela, pero es como que fuera parte de todos nosotros, de la comunidad del barrio, de todos nosotros, de la familia. Y ahora mi nieta, la más grande, va a ir al jardín de la escuela 33, o sea que yo sigo inmersa dentro de la escuela 33. Recuerdo muchas cosas, muchas anécdotas y mucho a lo largo de mi trabajo ahí. Estuvimos, o sea, las anécdotas así risueñas que recuerdo es porque en la escuela 33, cuando yo inicié, se hacían bailes. Y en esos bailes yo no conocía a nadie acá en Basavilbaso. Y bueno, Nena Quintana era la que me decía, mirá, te podés fijar en este, te podés fijar en este otro. Esa era la anécdota risueña, porque siempre estábamos en la puerta, o sea, estábamos recibiendo a la gente y era todo así. Entonces ella me codeaba cuando me decía, este es soltero, este no, porque como yo era soltera en esa época, bueno. Y también se hacían, cuando te sacaban a bailar, hacían movimientos de cabeza, no venían y te decían vamos a bailar. Bueno, entonces no, nos descostillábamos de la risa con Nena en esa. Por eso siempre la recuerdo, porque es como que era mi amiga, a pesar de la diferencia de edad, éramos re compinche. Después teníamos un anexo en la escuela que vendíamos, estábamos en el kiosco juntas y bueno, un montón de recuerdos re lindos de ella. Y después más adelante ya trabajé mucho con Graciela Romero, que teníamos un teatro a cargo, con el cual salíamos, o sea, hacíamos las obras de teatro en la escuela. Es un trabajo impresionante con los chicos, mucho trabajo de escenografía, entonces nos divertíamos y a la vez trabajábamos un montón. Y a veces tuvimos ocasiones en que salimos afuera a escuelas así
cercanas y hicimos nuestras obras de teatro. Nos ayudaban algunos padres y éramos un grupo re lindo. También con Graciela Romero después hicimos, ella en ese momento estaba en la biblioteca, hicimos, vendíamos pasteles, pero un montón de pasteles vendimos. No, era el trabajo así en conjunto que hacíamos, aparte del diario de dar clases, ¿no? Y también después participamos en los 75 años que se editó una revista y también trabajamos muchísimo en ese año de que cumplió los 75 años la escuela. Y después de otras anécdotas que yo puedo contar desde eh, de mi área, bueno, teníamos, en aquella época no salíamos con muchas disciplinas fuera del ámbito de Bazar del Vaso, pero por ejemplo, sí en Vaso se hacían torneos de atletismo, en los cuales participaban todos los alumnos, y bueno, teníamos un montón de salidas, íbamos prácticamente todos los días al poli a practicar, a entrenar, y, y sí, anécdotas que recuerdo es que a veces llevaba también a mis hijos y ellos andaban ahí dando vueltas, pobres, porque duraban mucho los torneos, y también los torneos de fútbol que se hacían participaban todas las escuelas de acá, y a veces porque omití esa parte que yo tenía horas en Rocamora, entonces interactuaba mucho con esa escuela y los alumnos de la escuela 33 iban a la escuela de Rocamora, hacíamos torneos de fútbol, de atletismo y eso. Y también hemos ido, después se, se hizo, teníamos así, podíamos ir a los concursos perdón, torneos en Uruguay y también mis alumnos participaron, también en vóley participaban afuera en la escuela, en los torneos cuando Carlitos Godoy se inició en el vóley, esas eran mis salidas. También recuerdo otras, las grandes, fabulosas fiestas de educación física que se hacían en la época que yo llegué a la escuela. Delia Londra, nuestra directora, era de importancia muy, muy grande. Era muy exigente en ese sentido y nos hacía teníamos que hacer la fiesta de educación física en la cual yo la organizaba, era todo yo sola porque no había otro profesor y tenía que salir impecable, me acuerdo. No, era bárbaro. Y bueno, y después teníamos así, hacíamos esa fiesta de educación física y también teníamos participación en las Semanas de las Artes que se empezaban a realizar en esa época en que yo estaba y que también nos llevaban un montón de tiempo a los alumnos, a mí, a todos, porque había que hacerlo muy bien. Y vos fuiste la primera docente con título de profesora de educación física que trabajó en la escuela. Sí, estuvo el profesor Ponce, que no era profesor en ese momento, era el maestro, y bueno, y también eso fue uno de los motivos por los que yo llegué con tanto resquemor, porque en la docencia pasan esas cosas de que hay momentos en que queda como que vos le estás quitando el puesto a otra persona, y no es así. Es cuando se realiza el concurso y por supuesto el que tiene mayor puntaje, el que... Y en ese momento yo, al tomar la escuela, es como que lo saqué al profesor Ponce en una palabra, pero no es así, no fue así. Lo que pasa es que él hacía muchos años que estaba trabajando así, ahí, y era el profesor de la escuela, y bueno, llegué yo nueva y fue como un... Pero sí, creo que fui la primera con título, porque anteriormente a mí hubo una maestra, no recuerdo que haya habido profesores que... Yo no recuerdo, pero posiblemente estoy cometiendo un error. Pido disculpas si es así, pero sí,
Hace, Lo que me han contado es que antes estaba Mari Fabre, que era maestra, y bueno, el consejo te habilitaba a poder dar, en claro, este sí, caso, sí, educación física. sí, 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 Claro, daban maestras y creo que fue Chino Ponce, claro. con el que empezó a dar clases ahí, estuvo, no sé cuántos años tuvo él antes que yo, y después yo. Sí, mortificante dar clase adentro porque era un griterío y las maestras de las aulas me odiaban porque la escuela, las horas de educación, las clases de educación física en un lugar así donde no hay mucha acústica era terrible porque los chicos corrían, jugaban, gritaban y las pobres maestras tenían todas las aulas, eran, al estar todas dando al patio, era terrible. Después se habilitó el patio de atrás, nos acomodamos un poco y empezamos a salir a dar clases afuera, salvo cuando llovía que teníamos que ir adentro y ahí ya era como más cómodo. Mi trabajo ahí, mi experiencia fue maravillosa. O sea, no tengo así, no me voy a poder contar todo, pero era como en mis épocas de juventud, todos los profesores de educación física éramos como los ídolos de los chicos y los chicos eran adoración que tenían con su profesora, fuera buena, fuera mala, fuera lo que fuera, pero ellos tenían adoración y sí, venían a mi casa, ensayábamos en mi casa, teníamos, no sé, era un loquero era esto. Lo que hacían los esquemas de educación física para fin de año era un loquero en mi casa cuando estábamos, o sea, todos recuerdos lindos. Bueno, Cristi, para finalizar, un mensaje para la comunidad de la escuela en estos 100 años. Y bueno, mi mensaje es, en primer lugar, que feliz 100 años Escuela 33. Y para toda la comunidad educativa también un saludo muy grande y que siga así como siempre fue la Escuela 33, donde todo el mundo tenía nada más que así alabanzas, porque siempre ha tenido un equipo de trabajo muy bueno y a mí me consta porque mis hijos fueron ahí, así que es excelente y bueno, y felices 100 años para la comunidad educativa y para mi escuela.